Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera en este martes 3 de mayo de 2016. Estoy un poco atrasada con respecto a los años, hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, de su mesa de dinero, y hoy me acompaña Pamela Ausenker, subgerente de estudios de renta variable. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Hace tiempo que no nos acompañabas. Bastante tiempo, pero ya estamos de vuelta. Me parece, porque hoy día la verdad que va a ser un día bastante movido a nivel de bolsas, hay baja, está todo el mundo todo en negativo. rojo, todo el mundo en rojo, pero estábamos hablando antes del programa, Pamela, que tú tienes una visión más bien positiva. O que menos negativa. Quizás. Ya, dejémoslo menos negativa. Hay que siempre sacar, ¿no es cierto? Sí, Tratar de sacar lo positivo dentro de lo que es lo negativo del entorno. Pero vámonos a las bolsas y después vamos al análisis de cada una de ellas. Partimos con Asia, bueno, todo en rojo. El Nikkei 311, Hang Seng de Hong Kong 1.85, Shanghái, la única positiva en el oriente, 1.80. Y eso que hoy se entregaron datos más o menos negativos con respecto a la manufactura en China. Sí, así es. Ahí podemos conversar un poco más de qué está pasando. Europa, el FTSE 100 de Londres 0,90, CAC 40 de París 1,59, DAX alemán 1,94, IBEX 35 menos 2,85, Estados Unidos Dow Jones 0,85, Standard & Poor's 0,98, Nasdaq 0,97. A nivel local, el IPSA cae en un 0,22 y el IJPA también desciende un 0,18%. ¿Qué pasó con el cobre? La verdad que perdió hoy un 1,6% y se transó en $2 con 24 la libra, y el dólar tuvo una fuerte alza en el día de ayer, 7,3 pesos. Estamos hablando de 668,8 comprador y 669,1 vendedor. Recuerda que nos puede escuchar online a través de www.infinita.cl. También nos puede escribir a nuestro Twitter y estaremos ahí conectados con la información económica. Pamela, ¿qué ha pasado con las bolsas? Partimos un poco mirando la perspectiva del mundo por estos datos que se conocieron durante, ya son las 12 de la noche de ayer de nosotros, ya mañana en el oriente, con respecto a estos datos de la manufactura que fueron menores a lo esperado. Sí, efectivamente. Igual ahora sí en magnitud la verdad es que fue bastante poca la sorpresa. Es cierto que fueron menores a lo esperado, pero una magnitud bastante baja. Pero en general, hoy día yo diría que ha sido un día de cifras negativas. Igual habíamos tenido semanas ya relativamente positivas y por lo tanto ya pareciera que los inversionistas están algo más nerviosos y por ende cualquier razón es buena para tomar algo de utilidad. Y no nos olvidemos además que venimos entrando a mayo, ¿no es cierto? Y está este famoso dicho en Estados Unidos que es sell in May and go away. Vende en mayo y vámonos, ¿no es cierto? Justo previo a las vacaciones de verano en el hemisferio norte. Entonces, previo a las elecciones en Estados Unidos, previo a todo este proceso de primarias que se están viviendo en estadounidense, que ha estado bastante movido ese mercado. Además, exactamente. Pero, bueno, como decías, hoy día un día negativo, pero yo rescataría que, como decíamos, nosotros estamos, por lo menos desde lo que es esa estrategia, estamos algo menos negativos que el mundo y de hecho vemos que hay espacio para que las bolsas puedan subir un poco más de acá al corto plazo. Esto no significa que de acá sea finales de año, próximo año sigamos estando positivos. Hay que ir evaluando. Yo creo que estamos en una posición hoy día que es difícil hablar del largo o mediano plazo y alguien me decía por ahí que el largo plazo es la suma de todo lo que hacemos en el corto plazo. Y hoy día esa es un poco la política que estamos tomando y estamos evaluando punto a punto y por el momento por lo menos sí creemos que hay espacio todavía para ver alzas en las bolsas a nivel global, muy marcadamente en mercados emergentes y también por supuesto en Chile. Mercados emergentes, a ver, ¿qué oportunidades se hablan en mercados emergentes? ¿Y qué pasa con la bolsa local? Si bien el IPSA ya ha superado los 4.000 puntos, lo que no pasaba en... La verdad que años puede ser, que no llegábamos, estábamos entre el 3,7, el 3,8, el 3,9, pero no llegamos a los 4.000 puntos. Cuéntanos un poco cuáles son las selecciones, porque me imagino que dentro de lo que es una mirada hay que ser selectivo. Ciertamente. Bueno, como decía, nosotros en primer lugar nos gusta hoy día un poquito más del mercado emergente versus lo que nos gustaba hace un par de meses atrás. Habíamos tenido una marcada preferencia por mercados desarrollados y yo te diría que hace unos 3 meses ya empezamos a ver con mejores ojos mercados emergentes. Básicamente
acá hay que entender que el fundamental no ha cambiado. Seguimos en un mundo en que hay menor crecimiento, ¿no es cierto? Vamos a tener menores tasas de interés, pero lo que ha cambiado quizás es que los inversores a nivel global están en una búsqueda por retorno. La verdad es que hoy día ya no es tan importante ganarle al benchmark, ¿no es cierto? Sino que los inversionistas quieren retorno absoluto. Y hoy día, yéndose a las tasas o yéndose a mercados quizás desarrollados, es más difícil conseguirlo. Y en esa vía, y además considerando que mercados emergentes están bastante más rezagados, ¿no es cierto? Y en ese sentido, con valorizaciones atractivas, nos hace hoy día tomar algo más de riesgo quizás en ese sentido y entrar a mercados emergentes. Cuando tú hablas de mercados emergentes, específicamente, ¿de qué estamos hablando? En general, la verdad es que nosotros hoy día hemos optado por invertir a través de fondos diversificados emergentes, ¿no es cierto? Que tienen presencia en, obviamente, Asia emergente, que es un mercado que hoy día nos está gustando bastante, pero también tiene presencia en todo el resto del mundo emergente y entre ellos Latinoamérica. ¿Qué pasa con Australia, si bien es un mercado más desarrollado? Porque hoy día hay noticias con respecto a esa economía, que el Banco de la Reserva Australiana rebajó y la tasa de interés del 2% al 1,75%, su mínimo histórico, fíjate. Obviamente a pocas horas que el primer ministro Malcolm Turnbull presente su nuevo presupuesto nacional. Sí, y esa fue una noticia que la verdad sorprendió un poquito al mercado. Habían pocos que estaban viendo algún tipo de movimiento por parte del Banco Central y más que nada está apuntalando la inversión, o sea, a la inflación, perdón. Hoy día tenemos un problema de inflación a nivel global y eso es un poco a lo que están apuntando gran parte de los bancos centrales. O sea, ya hemos visto cómo, quizás dejando de lado lo que es la Reserva Federal en Estados Unidos, pero hemos visto cómo el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y diversos bancos a nivel global están hoy día bajando tasas o ya los que no pueden, los que no tienen más espacio derechamente con otro tipo de programa monetario, pero están tratando de apuntalar la inflación. Bueno, hablando de inflación, hay inflaciones disparadas, ¿no es cierto? Como lo que es Venezuela, como lo que es Argentina, como lo que es, por ejemplo, Colombia también tiene algunos problemas de inflación y el propio nuestro país también, ¿no es cierto? Tenemos algunos problemas que de repente no estamos dentro del rango meta del Banco Central, pero si nos vamos al otro continente, la verdad que la situación... El problema es el contrario. El problema es el contrario, estas inflaciones negativas con las cuales no ha podido hacer frente Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, con respecto a lo que está pasando en Europa, y en el día de hoy se entregaron datos, por ejemplo, de la Comisión Europea, que recortó las proyecciones de crecimiento para la zona euro durante este año y el próximo, y fíjate que tuvimos los PMI bastante más positivos hace algunos días atrás, ayer los PMI de Europa. Fíjate que se espera que el Producto Interno Bruto de los 19 países que comparten el euro se expanda en 1,6%. Este año, una cifra menor al 1,7% de crecimiento del 2015 y también 0,1 puntos porcentuales por debajo de la previsión presentada en febrero. ¿Tú crees que la incertidumbre que pueda estar generando la posibilidad de un Brexit en la zona euro genere una perspectiva de crecimiento a la baja? Porque, por ejemplo, hoy día teníamos a ex líderes como Tony Blair o como Bill Clinton que iban a estar empujando a que Inglaterra o el Reino Unido se quede dentro de la zona euro. Por supuesto que ese es hoy día uno de los principales riesgos de la zona euro. No el único, porque tenemos situaciones políticas en España, estamos viendo que de nuevo está resurgiendo el problema de no solo los refugiados, en España hoy día está sin gobierno y acaban de llamar nuevamente a Exactamente, elecciones. Llamó el rey Felipe VI, llamó a elecciones para el 26 de junio. Exactamente. Sabiendo además que el 23 de junio vamos a tener la votación de este llamado Brexit, ¿no es cierto? Indudablemente que hay riesgos hoy día dando vuelta y sobre todo lo que es la zona euro y más que los riesgos puntuales que pudiera ser España, nuevamente Grecia, los bancos italianos, el tema de Brexit, mencionar que no han habido tampoco los ajustes estructurales, ¿no es cierto?, que permitan que Europa crezca más. Por lo tanto, la verdad es que estas cifras que se entregaron, ¿no es cierto?, con correcciones bajistas en el PIB, en el crecimiento estimado de la zona euro para los próximos años, que dicho sea de paso, son correcciones no tan bruscas, ¿no es cierto? Estamos hablando de 0,1%. Entonces, en esa línea, la verdad es que no llama la atención. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en que Europa va a tardar
décadas probablemente en recuperarse, o al menos varios años en poder recuperarse y mostrar algo más de crecimiento. Dentro de lo del análisis que tú estabas haciendo, que nos detuvimos con algunas cifras, ¿no es cierto?, en mercados no emergentes, sino que desarrollados, volvamos a los emergentes, volvamos a las cifras que tienen que ver con las inversiones y también volvamos, quiero sacarte el jugo, Pamela Ausenker, que tú tienes mucho que ver y mucho que decir con respecto a la renta variable. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en las oportunidades que se pueden generar en mercados como latinoamericanos, como Argentina, como Brasil. Si bien, ¿no es cierto?, ahí veíamos hoy día noticias que la presidenta Dilma Rousseff recibía la llama, ¿no es cierto?, de los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en ese país en unos pocos meses más. La verdad que es una presidenta que incluso dentro de su análisis estaba pensando en renunciar para evitar este juicio político. Efectivamente, la verdad es que la situación política que se está viviendo hoy día en Brasil es sumamente incierta, ¿no es cierto? Tú decías que la presidenta Rousseff estaba recibiendo la llama y probablemente ni siquiera ella sabe si va a estar para estar presente en los Juegos Olímpicos, en la inauguración, ¿no es cierto? En la inauguración. Exactamente, pero yo quiero recalcar que las bolsas o los mercados en general, más que capturar el momento actual, capturan expectativas. Y por lo tanto, muchos clientes nos preguntan, bueno, ¿cómo es posible que Brasil haya subido 50% de lo que ha del año, 30% de lo que ha del año, y que todavía haya upside y todavía hay mucha gente que sigue recomendando Brasil? ¿Y cómo es posible si la verdad es que vemos y hay un riesgo político sumamente marcado, ¿no es cierto? Bueno, pero también uno tiene que entender de dónde viene que Brasil ha estado castigado durante varios años, ¿no es cierto? Y además las expectativas también de qué pudiera ocurrir a futuro, porque como decía, las bolsas capturan expectativas y eso es lo que hoy día nosotros queremos transmitir, que estamos algo más optimistas, ¿no es cierto?, con las expectativas, al menos en el corto plazo, para los mercados emergentes y, como decía, también para el caso de Chile. ¿Qué pasa con Perú? Tenemos una elección presidencial donde dos candidatos de tendencia derechista... De mercado, por lo menos. De mercado, me gustó esa. Dos candidatos de tendencia de mercado se están disputando la presidencia del vecino país, que ha tenido, la verdad, que cifras bastante positivas. Ha sacado buena nota con respecto a otros países latinoamericanos. Bueno, Perú, al igual que el caso de varios otros países latinoamericanos, es sumamente dependiente de los commodities y por ende va muy de la mano con lo que ocurra con China. Y nosotros comentábamos antes de iniciar el programa que nosotros la verdad es que creemos que el riesgo China es hoy día bastante menor a lo que teníamos hace meses atrás. Hemos visto ciertas luces positivas en China que nos hacen pensar que los riesgos son menores a los que se temían inicialmente. ¿Por qué crees tú que son menores? Porque sabemos que hay problemas con el endeudamiento, hay problemas con el tema del crédito, que fluya o no fluya, el problema con la moneda. ¿Por qué crees tú que han bajado? A ver, yo iría despejando un poquito los riesgos. Lo principal y pensar en por qué se detonó este sell-off importante que tuvimos en los mercados, esta caída brusca que tuvimos en los mercados a comienzos de año, ¿no es cierto?, fue precisamente la devaluación del yuan. Y hoy día si uno ve cómo está la moneda versus el dólar o cómo están los términos de intercambios relativos de China, la verdad es que hoy día no estamos pensando que vayan a haber nuevas devaluaciones en el corto plazo para la moneda china, para el yuan. Y eso despeja de alguna otra manera ciertos temores que pudieran haber a nivel de mercado. Ese es el primer riesgo que creo que se ha disipado, que consideramos que se ha disipado y que por lo tanto ha permitido también que los commodities vayan fuertemente al alza desde mediados de enero hacia adelante, que las bolsas emergentes vayan fuertemente al alza. Ese es el primer lugar. Segundo, si uno empieza a ver ciertos indicadores, ¿no es cierto? A los economistas les gusta mucho ver los indicadores de energía, por ejemplo, ¿no es cierto? Demanda de energía en China, y hemos visto un repunte importante en el último tiempo. Quizás no ha sido reflejado por la encuesta PMI que dijimos que se conoció ayer en la noche para nosotros, que fue algo más pesimista que lo que se esperaba. Pero ahí está la diferencia, porque los datos oficiales eran más bien positivos. Era 50,1, estaba raspando los datos positivos, pero el índice Caixin, que es el privado que se conoció esta madrugada para nosotros, estuvo bajo, ¿no es cierto?, el nivel de... Sí, efectivamente, pero como digo, hay ciertos datos que se ven algo más optimistas, entre ellos generación eléctrica, que ha mostrado crecimientos en torno a 6%, algunos otros datos, si uno ve cómo ha estado creciendo el PIB mismo de lo que es manufactura, servicios también, la verdad es que sí ha ido mostrando algo más de crecimiento. Y no hay que olvidar también que China es un país bien
bien autoritario en ese sentido, ¿no es cierto?, bien centralizado, esa es la palabra que estaba buscando, y que por lo tanto tiene sus cosas buenas y cosas malas. Lo positivo es que en el corto plazo no van a dejar que el crecimiento caiga de manera importante, y la parte negativa de eso, o el contrapeso, es que las reformas probablemente se van a demorar bastante más de lo que inicialmente habíamos estado esperando. Pero como digo, hay luces incide, lo que tú estás detallando, Pamela, incide, por ejemplo, en la valorización también de las materias primas que hoy día bajó el cobre, pero la verdad que si hablamos de lo que fue un primer año desastroso, una recuperación que hemos visto en las últimas semanas, por supuesto que influye, o sea, las materias primas hoy día se están transando sí o sí con respecto a la expectativa que uno tiene de China, y por eso hoy día precisamente vimos el índice Caixin, ¿no es cierto?, caer algo más que lo estimado, y caídas también fuertes en lo que son las materias primas. Pero como decía, hemos visto luces positivas en China, que ha permitido también que el cobre se recupere, que el hierro se haya recuperado más de 50% en lo que va del año, que commodities como el algodón, por ejemplo, también haya recuperado fuertemente, a pesar de que tiene otros temas climáticos, ¿no es cierto?, en el medio. Pero en términos generales sí hemos visto una recuperación importante en commodities, que al final de cuentas le pega positivo a todas las economías emergentes, porque lo queramos o no, somos China dependientes. Bueno, estoy conversando con Pamela Ausenker, sugerente de estudios renta variable de BCI. Pamela, yo creo que cuando vamos a hacer una pausa, y al volver vamos a hacer un análisis de lo que ha sido la trayectoria de la bolsa local. Perfecto. Vamos a analizar lo que está pasando también con el dólar, pero antes una pausa aquí en nuestro programa. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, conversando con Pamela Ausenker, que es sugerente de estudios renta variable. Pamela, antes de entrar a la bolsa propiamente tal, hay que anunciar una noticia que en el día de hoy entregó la Presidenta de la República, que tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con ¿te acuerdas cuando se hablaba de las concesiones? ¿Y qué es lo que hoy día la mandataria firmó? El proyecto de ley que entrega, ¿no es cierto?, que crea un fondo de infraestructura. Hoy la presidenta Bachelet entonces firmó este proyecto de ley de fondo de infraestructura, que será una sociedad anónima, fíjate, donde el Estado buscará fomentar y expandir la inversión en infraestructura en el país. Una sociedad anónima entonces que contempla el 99% de participación social del fisco y una participación del 1% de Corfo, con, ahí están todos los detalles, con imposibilidad de transferir las acciones. Asimismo, serán los ministros de las carteras de Hacienda y Obras Públicas quienes representen al fisco en las juntas de accionistas. Fíjate que la presidenta detalló que contará con un patrimonio propio para el desarrollo de sus objetivos. Es 9.000 millones de dólares. Exactamente, 9.000 millones de dólares. Y yo creo que es interesante ver cómo es una forma distinta de financiar proyectos que se necesita un país, y que obviamente que el Estado por sí solo no lo puede desarrollar. Sí, definitivamente. La verdad es que hoy día estamos bien atrasados en todo lo que es concesiones, lo que es rutas, ¿no es cierto? Hay que hacer todavía bastantes mejoras ahí. A mí lo único que me quedó dando vueltas un poco de este anuncio es que aún no he visto fechas concretas, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo se podría llegar a desarrollar, o cuáles podrían ser los proyectos concretos que se pudieran atacar con este fondo? Pero de todas maneras, que hoy día lo que más necesitamos es apuntalar las expectativas
como bien decía, las bolsas y los mercados en general se alimentan de expectativas y la inversión la verdad es que también, y por lo tanto cualquier anuncio que vaya en pos de mejorar estas expectativas, la verdad es que es tomado de manera bien positiva. Fíjate que el sector privado acusó recibo de inmediato y lo valoró de una manera bastante positiva. Celebró este fondo de infraestructura. Mira lo que dice el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Massa: la necesidad de desarrollo de infraestructura es urgente debido que hay un déficit crítico. Fíjate, de aquí a 10 años. También el presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, Alberto Salas, valoró la firma de este proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura a través de una sociedad anónima del Estado. Yo creo que es interesante. Vamos a estar, por decir tú, los plazos que son importantes. Por eso también cuando hablamos de la productividad, de las comisiones que se forman en torno a los temas macro que nos afectan a nosotros como país, es importante la fecha, es importante que se den datos. Ser más específicos. Ser más específicos, ser más concretos en eso, porque obviamente que es lo que necesita nuestro país para seguir creciendo. Vámonos a las bolsas, porque la Bolsa de Comercio hoy día opera con pérdida en línea con los mercados internacionales. Por ejemplo, ya tenía casi un retroceso de 0,77, pero a nivel general la verdad que estaba a 3.973 puntos más o menos. Pero acercándonos a los 4.000, ¿no es cierto? Acercándonos a los 4.000, que tocamos los 4.000 durante los últimos días. Pero hablemos un poco de las tendencias. Es cierto que de repente sale alguna información, Pamela, me gustaría que nos aclararas eso con respecto a que las empresas chilenas están más endeudadas, que en el fondo les faltaría de repente mayor flujo para poder hacer una mayor concreción de sus proyectos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, en general yo te diría que estamos en un mundo con tasas de interés realmente bajas, ¿no es cierto? Y ante esa coyuntura las empresas locales y también extranjeras han venido haciendo un trabajo hace ya un par de años de efectivamente adquirir mayor deuda, ¿no es cierto? Porque hoy día tu costo de oportunidad es más bajo y en la contraparte, como hemos tenido un país desacelerándose con expectativas medidas a través de lo que son expectativas de los consumidores o el INSEE, a empresarios o como uno quisiera medirlas, la verdad es que expectativas cayendo, y en esa línea las empresas han hecho el trabajo de ir endeudándose a tasas bajas pero con pocos proyectos de inversión, ¿no es cierto? Muchas veces hemos tocado el tema de la poca certidumbre que hay, ¿no es cierto?, respecto a las reformas que habían en la mesa, etcétera, que de a poco se han ido algunas, al menos algunas de ellas, disipando. Pero yo diría que en general hoy día no nos está preocupando en mayor medida la salud financiera de las empresas, al menos no, y acá hay que ser bien claro, de las empresas que cotizan en bolsa y que son las que nosotros seguimos, ¿no es cierto?, las que nosotros como Departamento de Estudio tenemos hoy día cobertura formal. No nos preocupa mayormente el endeudamiento a nivel general, ¿no es cierto? Así que yo creo que si bien es cierto que hemos visto mayor endeudamiento, no es algo hoy día preocupante, y sí lo que implica es que las empresas hoy día cuentan con recursos, tienen caja para poder salir a hacer inversiones de manera un poquitito más agresiva en la medida también que la economía o las expectativas económicas mejoren. Bueno, ahí está el kit del asunto, porque la verdad que veíamos, ¿no es cierto?, hace algunos días cómo el desempleo está aumentando, este 6,3%, habla mucho de, a lo mejor, acciones que han estado tomando las empresas preparándose, ¿no es cierto?, a tiempos más bien turbulentos, a tiempos donde hay un crecimiento mucho más bajo de lo que había sido la dinámica de años anteriores. También hay que decirlo, donde hay inquietud por una serie de reformas. Está la reforma laboral, está que todavía no se sabe si parece que el gobierno ya no va a hacer el veto, sino que va a ser una nueva ley corta. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? Hay que decirlo también, o sea, ¿qué está pasando con la reforma tributaria? Aunque todavía no hay certidumbre de cómo irá a quedar, porque sabemos que es a 4 años y dentro del camino se le han hecho una serie de rectificaciones. ¿Qué pasa con la otra? La reforma, bueno, la educacional también le pega, tiene que ver mucho, y la reforma a la Constitución, con estos cabildos que la verdad que no han tenido mayor se podría decir interés. Hemos visto muchas veces como se llama a las personas a asistir a estos cabildos y no. Sí, por supuesto que seguimos, más bien cabildo a las consultas. Sí, seguimos teniendo varias incertidumbres, como bien dices, todo el tema de las reformas sigue pegando, un mercado también internacional o un mundo que está desacelerándose, está creciendo menos, Chile también obviamente está creciendo menos, pero yo creo que de a poco también hay que asumir que esta es la nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener
crecimientos menores en Chile, pero también en todo el resto del mundo, y que va a venir asociado, por supuesto, a menores tasas de interés. Estoy hablando ya en equilibrio, ¿no es cierto? O sea, hoy día tenemos que acostumbrarnos a un nuevo escenario de menor crecimiento, de menores tasas, y hoy día las empresas también tienen que decidir cómo van a jugar este nuevo mundo. Efectivamente, como tú dices, tasa de desempleo subiendo, pero ojo, porque también hacia ya muchísimos meses que como economistas veníamos diciendo que estaba descorrelacionada de la realidad que estábamos hoy día viviendo. Pero como yo dije, o sea, al final de cuentas, y es algo que también venimos mencionando hace mucho tiempo, las expectativas lo son todo. Hoy día estamos todavía inmersos con ciertas incertidumbres, pero yo esperaría ver, y creemos que de acá a fin de año eso va a tender a pasar, algo de mejora en las expectativas, en particular expectativas empresariales. Por supuesto que meses, por ejemplo, meses, por ejemplo, como el que acabamos de tener, ¿no es cierto?, marzo, que fue histórico, por ejemplo, para la bolsa, ¿no es cierto?, con alzas bien significativas, ayuda también a que haya un mejor ánimo, ¿no es cierto?, y precios de los commodities al alza, te aseguro que reactiva de alguna u otra manera también algunos proyectos en minería, tenemos proyectos también en energía. Entonces yo hoy día un poco la invitación es a ver también algo de luces positivas en el escenario que estamos viviendo, que a mi parecer por lo menos estamos algo mejor a lo que era el año pasado, que estábamos mucho más inmersos en esta incertidumbre de reformas. Pamela, y al analizar los distintos sectores, porque obviamente que es distinta una valorización, ¿no es cierto?, de las empresas más defensivas con otro tipo de empresas. ¿Ha cambiado eso? ¿Cuáles son los sectores que hay que visualizar? ¿Cuáles son unos buenos sectores para poner o apostar las fichas? Para invertir, al menos accionariamente, porque acá también hay que hacer la diferencia entre lo que son las empresas y las acciones, ¿no es cierto? Uno invierte en acciones que, como ya dije, se alimentan de expectativas. Si uno ve lo que han sido los últimos 3 meses, o lo que ha sido el año, en realidad, los últimos 4 meses de este año, la verdad es que aquellos sectores que más han rentado en la bolsa local, ¿cuál crees tú que fueron, Paulina? Que han aumentado. Por ejemplo, sí. Uy, me pillaste. Prefiero, bueno, es que a veces, no por ejemplo, crea, de repente todo lo que es el sector retail, que tiene alguna mirada en otros países que sí le está yendo bien. Uno ve, ¿no es cierto?, como por ejemplo acciones como Falabella ha tenido un repunte. Bueno, Cencosud también. Exactamente. Pero si uno analiza, estoy hablando de la tendencia. Sí, claro. Si tú me preguntas así día a día, yo no te puedo hacer análisis. Por supuesto que no. Pero no, exactamente. Si uno ve lo que han sido los primeros 4 meses, la verdad es que son aquellos sectores más procíclicos, más ligados al ciclo económico, los que más han rentado, entre ellos commodities, ¿no es cierto?, construcción, tenemos también al sector retail, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea sí ha habido un cambio con respecto a lo que han sido años anteriores, donde teníamos que los sectores defensivos eran los que estaban brillando de alguna. ¿Te acuerdas? Los que daban más. Eléctricos, bancarios, utilities, todo lo que pagara dividendos era, la verdad es que aquellos sectores que brillaban. Y hoy en día, por lo menos lo que han sido los primeros 4 meses, ha sido mucho más los sectores procíclicos. ¿Qué vemos de acá en adelante? La verdad es que, como decía, hay que ir día a día analizando las posiciones. Para eso estamos, por supuesto, los expertos también. Y acá lo que estamos viendo, al menos en el corto plazo, es que la bolsa todavía tiene espacio para subir. ¿Cuánto más? Bueno, nosotros a finales del año pasado pusimos que podría llegar perfectamente a los 4.200 puntos, sabiendo obviamente que los 4.000 es una barrera bien psicológica, ¿no es cierto? Lo comentabas al principio del programa, pero sí creemos que hay espacio para seguir subiendo al menos hasta los 4.200 puntos, y en esta línea nosotros seguimos posicionados tácticamente, y hay que bien recalcar esa palabra, tácticamente, en el corto plazo, seguimos posicionados en sectores algo más procíclicos. Y además hacer la distinción entre sectores y acciones. Hoy día, más que irnos a un sector determinado, hay que estar viendo aquellas acciones que están rezagadas, que tienen fundamentos, que pudieran revalorizarse en el corto mediano plazo. Fíjate que este año ha sido bastante esquivo con respecto a las aperturas en bolsa. Llevamos varios años ya con sequía, con muy pocas aperturas en bolsa, y eso es algo normal en mercados muy volátiles, en donde la expectativa tampoco es positiva, pero aún así las colocaciones que han habido han sido bastante positivas. ¿Cuáles son las expectativas? Esta semana vamos a tener IMASEC. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto a esa cifra? A ver, nosotros creemos que va a crecer entre 1,5 y 2%. Vamos a estar atentos, y también tenemos inflación, 0,3, ¿están en línea con el mercado? Sí,
Así es. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede en estas dos cifras que son muy, muy importantes. También vamos a tener cifras de Estados Unidos que van a marcar, ¿no? Alcanzamos a hablar, Pamela, de la volatilidad y la depreciación, ¿no es cierto? Del tipo de cambio, pero eso es muy importante lo que pueda suceder ya casi a fines de esta semana. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.